El hombre y sus símbolos. Carl Gustav Jung. Introducción por Freeman. Después de mucha discusión, se acordó que el tema general del libro sería el hombre y sus símbolos, y el propio Jung escogió a sus colaboradores en la obra. La doctora Mary Louise von Franz de Zúrich, quizás su más íntima confidente profesional y amiga, el doctor Joseph L. Henderson de San Francisco, uno de los más eminentes y leales seguidores norteamericanos de Jung, la señora Anila Jaffe de Zúrich, quien, además de ser una experimentada analista, era secretaria privada de Jung y su biógrafa, y la doctora Yolande Jacobi, que después del propio Jung es la autoridad de mayor experiencia en el círculo de Jung en Zúrich. Estas 4 personas fueron elegidas en parte por su destreza y experiencia en los temas particulares que se les asignaron, y en parte porque todas ellas tenían la plena confianza de Jung de que trabajarían desinteresadamente bajo sus instrucciones y como miembros de un equipo. El cometido personal de Jung era planear la estructura total del libro, supervisar y dirigir la obra de sus colaboradores y escribir por su parte el capítulo clave, el acercamiento al inconsciente. El último año de su vida lo dedicó casi totalmente a este libro, y cuando murió en junio de 1961, su sección estaba completa. De hecho, la terminó solo unos 10 días antes de su enfermedad final, y había aprobado todos los borradores de los capítulos de sus colegas. Después de su muerte, la doctora von Franz asumió toda la responsabilidad para la conclusión de este libro, de acuerdo con las instrucciones expresas de Jung. Por tanto, el tema de el hombre y sus símbolos y su bosquejo fueron determinados hasta en sus detalles por Jung. El capítulo que lleva su nombre es obra suya y, aparte de algunas ampliaciones editoriales para mejorar la comprensión del lector general, de nadie más. Fortuitamente fue escrito en inglés. Los demás capítulos fueron escritos por los otros autores según las instrucciones de Jung y bajo su supervisión. La labor final de la edición de la obra completa, después de la muerte de Jung, la realizó la doctora von Franz con una paciencia, comprensión y buen humor que nos dejaron a los editores y a mí muy agradecidos. Por último, respecto al contenido del libro, el pensamiento de Jung transformó el mundo de la psicología moderna más de lo que puedan comprender muchos de los que solo tienen conocimientos someros. Términos tan conocidos como, por ejemplo, extrovertido, introvertido y arquetipo son todos conceptos jungianos, tomados y a veces mal usados por otros. Pero su abrumadora contribución a la comprensión psicológica es su concepto del inconsciente, no como el subconsciente de Freud, un mero tipo de desván de los deseos reprimidos, sino un mundo que es precisamente una parte tan vital y tan real de la vida de un individuo como la conciencia, el mundo cogitativo del ego, e infinitamente más rico. El lenguaje y la gente del inconsciente son símbolos y los medios de comunicación son los sueños. Por lo cual,
El examen del hombre y de sus símbolos es, de hecho, el examen de la relación del hombre con su propio inconsciente. Y como según las ideas de Jung, el inconsciente es el gran guía, amigo y consejero de lo consciente, este libro se refiere en los términos más directos al estudio de los seres humanos y sus problemas espirituales. Conocemos el inconsciente y comunicamos con él, un servicio de doble camino, principalmente por medio de los sueños, y a lo largo de este libro, sobre todo en el capítulo del propio Jung, se encontrará una notable insistencia en la importancia del soñar en la vida de la persona. Sería una impertinencia, por mi parte, el intento de interpretar a los lectores la obra de Jung, pues muchos de ellos con seguridad tendrían mayor capacidad para comprenderla que yo mismo. Recuérdese que mi papel era meramente el de servir de filtro de inteligibilidad, pero en modo alguno el de intérprete. No obstante, me atrevo a ofrecer 2 puntos generales que, como profano en la materia, me parecen importantes y que pudieran ayudar a otros indoctos. El primero es acerca de los sueños. Para los junguianos, el sueño no es una especie de criptograma típico que puede descifrarse mediante un glosario de significados simbólicos. Es una expresión integral, importante y personal del inconsciente individual, y es precisamente tan real como cualquier otro fenómeno concerniente al individuo. El inconsciente individual del soñante está en comunicación con el soñante solo para este fin y está seleccionando símbolos que tengan significado para el soñante y para nadie más. Por tanto, la interpretación de los sueños, ya sea por el analista o por el propio soñante, es para los psicólogos junguianos un asunto totalmente personal e individual y a veces también experimental y muy largo, que en modo alguno puede confiarse a las normas empíricas. Lo contrario de esto es que las comunicaciones del inconsciente son de la mayor importancia para el soñante. Es natural que así sea, ya que el inconsciente es, por lo menos, la mitad de su ser, y con frecuencia le ofrece consejo o guía que no podría obtener de ningún otro origen. Así es que cuando describí el sueño que tuvo Jung referente a que hablaba a una multitud, no estaba describiendo un cuadro de magia o sugiriendo que Jung probaba a echar la buena aventura. Lo que yo hacía era volver a contar en los términos sencillos de la experiencia diaria como Jung fue aconsejado por su propio inconsciente que recapacitara sobre un juicio inadecuado hecho por la parte consciente de su mente. Ahora bien, de aquí se deduce que el soñar no es una cuestión que los junguianos consecuentes pueden considerar tan sencilla como una cuestión casual. Contrariamente, la capacidad para establecer comunicación con el inconsciente es una parte de la totalidad del hombre, y los junguianos enseñan, no se me ocurre un término mejor, a ser receptivos para los sueños. Por tanto, cuando el propio Jung se halló frente a la decisión crítica de si escribir este libro o no escribirlo, pudo acudir al doble recurso de su consciente y su inconsciente para decidirse. Y en todo este libro se encontrará que al sueño se le trata como una comunicación directa, personal y significativa al soñante, una comunicación que utiliza los símbolos comunes a toda la humanidad,